Bienvenida a la presentación del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional, 1000 científicos y científicas para el desarrollo nacional. Encabeza este acto el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y contamos con la presencia del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Carlos Salvarezza, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, y del secretario de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz, como así también el señor diputado de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional, Leandro Santoro. A partir de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con la participación de los 16 organismos que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, se crea el Plan Integral para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología, actores centrales para el modelo de desarrollo social, cultural, económico, productivo y ambiental de la República Argentina. Agradecemos la presencia de las autoridades de los organismos de ciencia y tecnología, de la Administración Pública Nacional, de ministros y ministras, funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y representantes de Unión Personal Civil de la Nación y de la Asociación de Trabajadores del Estado. A continuación, se proyectará un video que resume la propuesta del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos en el Sistema de Ciencia y Tecnología. El sistema científico de nuestro país es sinónimo de calidad. Durante la pandemia, ha dado muestras de su capacidad para generar en forma rápida respuestas efectivas a problemas concretos. Está integrado por 16 organismos que dependen de 9 ministerios nacionales, que junto con las universidades nacionales, integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. Estos organismos abordan áreas estratégicas para el desarrollo de Argentina. La política científico-tecnológica ocupó un lugar preponderante en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri, en estos 16 organismos se deterioraron las condiciones de trabajo, se achicaron las dotaciones, se perdió financiamiento y se desmantelaron proyectos estratégicos. Para reparar esto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, trabajaron con las y los representantes de los organismos con el objetivo de analizar la situación particular de cada uno. Así surge el Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología. Las medidas centrales del plan son: apertura de concursos abiertos y simultáneos para sumar más de 1000 científicos y científicas a los organismos. Convocatoria a 100 becas doctorales y postdoctorales cofinanciadas con el CONICET. Elaboración de planes de mejora de la carrera científica y de la política salarial. Recategorización de personal científico-tecnológico en cada uno de los organismos. Capacitación y formación para el personal administrativo y de apoyo. La ciencia y la tecnología vuelven a tener un rol estratégico en el desarrollo nacional. Queremos reconstruir sus capacidades para poner a la Argentina nuevamente de pie. Hace uso de la palabra a continuación el doctor Juan Pablo Paz, secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí en este acto. Este es un momento histórico para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Como vimos en el video, nuestro país cuenta con instituciones que incluyen a las universidades nacionales, al CONICET y a 15 organismos nacionales que dependen de 9 ministerios. Todos ellos participan en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que en mi carácter de secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia me toca presidir. Todos estos organismos han sido vapuleados, han sufrido
las consecuencias de políticas neoliberales que se instauraron en el país durante muchos años y que concibieron a la ciencia como un lujo y a la tecnología como algo que simplemente se puede comprar. Solamente a partir de 2003, a partir de las políticas que impulsó el presidente Néstor Kirchner y luego la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estos organismos comenzaron a fortalecerse nuevamente, se pusieron de pie, incorporaron recursos humanos y emprendieron un camino que incluyó logros muy importantes, como la puesta en marcha nuevamente del plan nuclear, el plan satelital, la incorporación de científicos y científicas que retornaron al país, etc. Y luego vinieron estos últimos 4 años, no estos últimos 4 años, los 4 años de la gestión macrista, que nuevamente vapulearon a estos organismos y los pusieron en una situación muy preocupante, que como decía el video, motiva en buena medida revertirla este plan. Y esta es una situación, un momento histórico, porque en este momento el conjunto de instituciones científicas de nuestro país está emprendiendo un camino de transformación sistémica. Muchos estudiosos, mucha gente que ha estudiado el sistema, el conjunto de instituciones científicas de nuestro país se resiste a usar la palabra sistema para describirlo, porque es un conjunto de instituciones complejas que muchas veces viven en mundos muy separados, que tienen culturas organizacionales diferentes, que tienen y tuvieron poca articulación, pocas oportunidades de trabajar juntas. Eso es lo que está cambiando en este momento, eso es lo nuevo de este plan que nos tiene tan contentos. Por eso el camino que se inicia es tan importante para el sistema científico. Muchos de nosotros acá somos científicos, somos funcionarios del Gobierno Nacional, el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y estamos orgullosos de serlo, pero estamos acá porque somos, fuimos y seguiremos siendo militantes de un proyecto nacional que busca en el desarrollo basado en el conocimiento, un desarrollo inclusivo, ambientalmente sustentable y que emprenda el camino hacia el enriquecimiento de nuestro país. Como militantes muchas veces imaginamos que algo así era posible, militantes que pensamos muchas veces qué hacer, cómo arreglar, entre comillas, el sistema de ciencia y tecnología. Intuimos que algo así era posible, pero esto que hoy se anuncia es el fruto de un trabajo que se realizó durante este último tiempo, ya desde mediados del año pasado, en conjunto entre las autoridades del Ministerio de Ciencia y la Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y no puedo dejar de agradecer a mucha de la gente que participó en este trabajo, además de las autoridades de los 16 organismos que participaron, desde el equipo del Ministerio que estuvo encabezado por Roberto Salvareza, un orgullo participar de su equipo y que también contó con la participación protagónica y fundamental del subsecretario Pablo Núñez. Desde este equipo interactuamos de una manera espectacular, diría yo, con el equipo encabezado por la doctora Ana Castellani, que también es una científica reconocida, que junto con el subsecretario Mariano Boyero recorrimos un camino que incluyó más de 16 reuniones con cada uno de los organismos de ciencia y tecnología que integran el Consejo al que mencionaba, reuniones del Consejo Interinstitucional que por lo menos en 5 veces discutió y trató este tema, reuniones con los equipos del Ministerio de Economía, que tuvimos devoluciones muy interesantes y discusiones a quienes que enriquecieron sin duda este proyecto. A toda esa gente que participó de esta aventura de generar este plan de fortalecimiento, que no sería posible sin un gobierno que se apoye en la ciencia y la tecnología, y no solamente apoye a la ciencia y tecnología, a toda esa gente, muchas gracias. Hoy lo que nos queda por delante es un camino complejo y muy interesante, estamos muy entusiasmados porque es el camino de implementar un plan que es algo realmente nuevo, que no existió
nunca, que es un salto cualitativo hacia la integración sistémica, hacia la conformación de un auténtico sistema de ciencia y tecnología. Este camino nos va a llevar que tiene como protagonista el plan de fortalecimiento, el plan de incorporación de 1000 científicas y científicos en organismos estratégicos para el Estado Nacional, a la conformación de una política de recursos humanos, de incorporación de recursos humanos del más alto nivel, con formación doctoral y postdoctoral a través de concursos públicos y abiertos, a través de mecanismos previsibles que le brinden certidumbre a las camadas de jóvenes estudiantes doctorales que se forman con becas del CONICET o de las universidades nacionales, y que sabrán que cada año, en noviembre, habrá una convocatoria para ingresar a todos estos organismos del sistema de ciencia, tecnología e innovación para trabajar en las líneas estratégicas que cada organismo determine. Estos organismos son joyas del Estado Nacional y como tales deben ser tratados en sus 9 ministerios y fortalecidos, y sin duda lo serán. Este plan va a perdurar, va a ser escrito en negro sobre blanco en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y seguramente seguirá adelante sobre la base del apoyo que el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández han dado al sistema científico-tecnológico, entre otras herramientas a través de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y Tecnología aprobada este último año. Como dije, muchos de nosotros somos científicos, hoy funcionarios públicos, pero somos las mismas personas, con los mismos ideales y buscando las mismas utopías, que en 2016 acompañábamos la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, encabezada por los becarios y becarias del CONICET, para evitar la destrucción del sistema científico nacional que buscaba la gestión del presidente Macri. Y también somos los mismos que en aquel horrible verano de 2018 nos encontrábamos muchas veces en la puerta del INTI, un organismo emblemático, si los hay, y con un interés estratégico incuestionable, que fue sometido, su personal, a una política de maltrato, de acoso que incluyó despidos masivos. Estamos muy contentos porque a través de la implementación de este plan de fortalecimiento estamos dando vuelta definitivamente esa página y comenzando un camino nuevo donde la ciencia y la tecnología pueda ayudar y ser protagonista de un proyecto de desarrollo nacional. Gracias. Habla a continuación la señora secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, doctora Ana Castellani. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Compartiendo la alegría de llegar a este momento, después de muchos meses de trabajo, de muchos lindos meses de trabajo. Por eso voy a aprovechar la oportunidad para presentar este caso de política pública que hoy estamos anunciando como uno de los ejemplos que nosotros propiciamos desde la Jefatura de Gabinete como forma de construcción de las políticas públicas. Muchas veces la política pública es el resultado del lobby de un sector particular. Lo hemos visto con toda crudeza en el gobierno anterior. Otras veces la política pública es el resultado de una elaboración teórica en el escritorio de algún funcionario acorde a las ideas que ese funcionario y su equipo, con suerte, pueden llegar a tener sobre algún tema sin tener el menor contacto con la realidad sobre la cual deben operar esas políticas públicas. Finalmente, otras veces esa política surge de la recomendación de un manual de algún organismo internacional que se implementa, se aplica acríticamente como si el contexto histórico, social, no tuvieran nada que ver con la producción y los efectos de la política pública. Esta es una política pública que se construyó de otro modo. Y me voy a tomar mis minutos para contar cómo se construyó, más allá y echándolo con qué es lo que decidimos a lo largo de todo ese proceso. Nosotros arrancamos con una idea. Yo quería pensar cómo fortalecíamos las capacidades del Estado
porque ese era el rol que tenía en la jefatura de gabinete, y cómo podíamos incorporar a todo ese personal tan calificado que sabía que existía en nuestro país al Estado. Cómo podíamos hacer una convocatoria de doctores, por ejemplo, y postdoctores para ocupar cargos en la administración pública. Y con esa idea fui al CICIT, que también tenía el problema de ver cómo el Estado, las universidades que estaban produciendo en sus programas de posgrado profesionales de altísimo nivel, podían llegar a satisfacer, encontrar un lugar de trabajo en nuestro país. Y ahí recuerdo haber hablado con Pablo Núñez, el subsecretario, con mi subsecretario Mariano Boyero, y empezar a trabajar a ver cómo lo construimos esto. Y todavía no le terminábamos de encontrar la vuelta. Hasta que un día dije, bueno, vamos a pensar esto como un problema de área estratégica de Estado. Y se lo conté al jefe de gabinete, digamos, pensemos el empleo público por áreas. Nadie los ha mirado por áreas estratégicas al empleo público. Se define en cada organismo según la pulseada y los logros que puede conseguir en cada momento cada organismo. No, hagamos una mirada integral. Pensemos áreas de salud, áreas de ciencia y tecnología, claramente eran áreas estratégicas, nadie lo podía poner en duda en el contexto de la pandemia, había quedado en evidencia que lo eran. Vayamos a los datos, ¿qué datos tenemos? Y ese análisis, primero, nos mostró claramente un conjunto de problemas, de inconsistencias, de diferencias inconcebibles entre un organismo y otro, que no obedecían a ningún criterio. Y ahí lo fui a ver al ministro y rápidamente aceptó la propuesta de decir, diseñemos algo para tratar de crear una política integral de recursos humanos con estos organismos, pero me tenés que decir si estás de acuerdo y me acompañás, porque si no, yo no sé cómo traccionar esto. Y ahí, empezamos a trabajar con cada uno de los organismos, ya lo contó Pablo, Juan Pablo, no fue el dato cuantitativo nada más, como siempre se baraja en algunos casos, nos sentamos con cada uno en el ministerio, en el MINCIT, con cada uno de estos organismos, escuchando cuáles eran los problemas. Si no hubiera habido pandemia, hubiéramos ido a cada uno de los organismos, también a hablar con la gente que está ahí, y tratar de calibrar un poquito mejor y hacer un diagnóstico más preciso de la situación. Y ese diagnóstico no surgió, insisto, ni de la idea de un funcionario, ni de la presión de un sector, sino de un trabajo que parece que lleva más tiempo, pero que después resulta mucho más consistente, más sólido, que persiste, que te puede trascender, más allá de quienes ocasionalmente ocupemos los cargos públicos en determinado momento. Esto nos llevó rápido a tener un panorama bastante acuciante. De los 16 organismos, 14 tenían totalmente deterioradas sus dotaciones, todas por debajo de la cantidad óptima para poder desarrollar sus tareas. El 40% de la dotación de la mitad de los organismos estaba nombrada, contratada de manera transitoria, sin ningún tipo de estabilidad, sin ninguna previsibilidad de carrera, bajo modalidades completamente precarias de contratación. 9 organismos tenían salarios por debajo de los 80.000 pesos brutos, estábamos en niveles salariales que no permitían el despliegue de estas capacidades, y muy poquitos tenían esta articulación con el CONICET para formar becarios en sus lugares de trabajo. Ese primer panorama general nos llevó a construir rápido, y con ellos, un conjunto de líneas de acción. Y como muchas de esas líneas de acción requerían del acuerdo paritario, ahí arrancamos también a hablar con otro actor clave de esto, con otros actores claves, que son las representaciones gremiales de los trabajadores del Estado. Acá agradecer profundamente tanto a ATE, a Cachorro Godoy, en la persona de Cachorro Godoy, a UPCN, en la persona de Andrés Rodríguez, porque sus equipos técnicos también colaboraron en la posibilidad de ayudarnos a pensar cuáles eran las líneas de solución posibles para estos problemas. Y con todo ese paquete, ir a hablar con el ministro de Economía, poner con su aval a disposición a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, a la que Raúl Rigo conduce y que de entrada nos escuchó y permitió, mil gracias Raúl, que esto se financie, porque si no, no hay forma. El aval político también requiere comprensión
de todos los equipos. Lo muestro como una articulación de varias áreas del Estado que se comprometen con un objetivo estratégico, que logran entenderlo, que son capaces de confiar en que escuchando al otro se van a poder obtener mejores resultados que imponiéndolos directamente, convencidos de que uno es el único que tiene razón. Y ahí sacamos este plan de 10 medidas, la incorporación a través de concursos abiertos de más de 1000 científicos y científicas en estos 15 organismos, la implementación de una plataforma común para realizar esos concursos abiertos que nos garanticen criterios comunes, la convocatoria para regularizar la situación de muchos de los transitorios que hoy están desempeñando esos cargos en condiciones de inestabilidad para que tengan la posibilidad de concursarlos, la apertura de una nueva línea de becas para estos organismos de 100 becas postdoctorales y doctorales, el reencasillamiento de aquellos que están desempeñando sus tareas científicas en organismos que no tienen ni siquiera abierto el agrupamiento científico técnico porque nunca antes hubo aval político para hacerlo. Nosotros ahora creamos estos cargos, la decisión administrativa está pronta a salir con el relevamiento completo de estos cargos y la distribución para que en el presupuesto estén incluidos. Toda la asistencia técnica del equipo de la Secretaría, sin el equipo de la Subsecretaría de Empleo, concretamente dentro de nuestra Secretaría, esto hubiera sido imposible. Laura Casal, Mauro Palumbo, Hernán Petrelli, Cristina Cosaca y, por supuesto, el subsecretario Mariano Boyero, mil gracias, han trabajado muchísimo, he llamado a cualquier hora, a cualquier día para empujar esto para que saliera. Obviamente, un conjunto de medidas paritarias que no las puedo anunciar hasta el día lunes porque ahí las terminaremos de convalidar y que tienen que ver con mejoras en el plan de carrera, en funciones específicas, en análisis de determinados suplementos y complementos para las actividades estratégicas de estos organismos y un plan de formación y capacitación específico para el personal de apoyo y administrativo de los organismos científico-tecnológicos que hemos diseñado conjuntamente con el INAP. Este trabajo común nos ha permitido llegar a este resultado. Ponemos en valor las capacidades estratégicas del Estado de esta manera, podemos mostrar que se pueden hacer intervenciones estratégicas para construir políticas públicas que sean claves para el desarrollo nacional. Este es el Estado que necesitamos para el país que queremos, un Estado estratégico para el desarrollo nacional. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a construirlo. Seguidamente escucharemos las palabras del diputado de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional, Leandro Santoro. Muchas gracias por la invitación y tratar de brevemente poner en valor el esfuerzo fiscal, político, que significa reivindicar el esfuerzo de miles de científicas y de científicos en todo el país, tratando de entender que en realidad se debe a que hay un proyecto claro de nación. Cuando el presidente Alberto Fernández nos convocó a reconstruir la Argentina sobre la base de la producción, el empleo y el consumo, sabíamos que teníamos un desafío, que era pensar un modelo estratégico de desarrollo donde la Argentina pueda competir con otros países del mundo, con capacidades muy parecidas a las nuestras, pero que por ahí habían tenido gobiernos que de manera más sostenida habían logrado mantener una política pública de aliento. Y entonces, cada vez que pensábamos cómo agregarle valor agregado a nuestra producción o cada vez que pensábamos cómo construir una marca país que nos permitiera ser competitivos en la Argentina, siempre surgían las mismas demandas. Necesitamos incluir a la ciencia y la tecnología en el proceso de producción y necesitamos incluir a la ciencia y a la tecnología adentro del aparato del Estado para que a partir de la relación virtuosa entre el Estado y el mercado se pueda construir un modelo de desarrollo con inclusión social. El programa que estamos presentando hoy es consecuencia de esa visión de país. Es consecuencia también de una planificación de mediano y largo plazo que tiene como objetivo estratégico la reinserción de la economía argentina en el mundo a partir de un paradigma verde,
ambiental y sustentable, como decía recién el compañero. Porque el desarrollo económico ya no se puede pensar como se pensaba hasta hace 30 años atrás, donde alcanzaba solamente con incrementar el Producto Bruto Interno y, en el mejor de los casos, tratar de aplicar políticas sociales para redistribuir el excedente. Ahora tenemos que agregarle la dimensión verde y ambiental al diseño no solamente de políticas públicas, sino también a la orientación de los esfuerzos del mercado y del sector privado. Todas y todos somos conscientes que la Argentina, para orientar este proceso virtuoso, necesita un Estado más fuerte y más robusto. Y todas y todos somos conscientes también que cuando hablamos de política y hablamos de política pública, estamos hablando básicamente de esto. ¿A quién ponemos en el centro de discusión? Si ponemos al mercado, a la mercancía y al dinero, o si ponemos al ser humano y a la vida. Para nosotros el modelo de desarrollo tiene que ver con una concepción ética de la política. Tiene que ver con una necesidad imperiosa, que es la de tratar de generar condiciones de bienestar para esta generación y para las que vienen. Y en ese modelo se juega también otra cosa. Se juega una concepción de individuo, una concepción de sujeto. La concepción de país me parece que la tenemos claro, quienes estamos presenciando este acto o quienes lo estamos protagonizando. Porque si tomamos alguna vez la decisión de dedicarnos al servicio público o a la ciencia y a la tecnología es porque tenemos claro que el progreso del ser humano se construye de manera colectiva. La ciencia tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Nadie hace ciencia solo. Siempre uno retoma el trabajo del otro y verifica y rectifica sus conocimientos a partir del intercruzamiento de experiencias. Pero también necesitamos discutir un modelo de individuo que sea protagonista de este cambio social. Y yo acá voy a diferir en la explicación que mi amigo el presidente de la Nación hace sobre un tema que para mí es clave. Yo creo que la meritocracia es una bandera del progresismo. Entiendo que cuando se critica la meritocracia se lo critica porque los proyectos neoliberales, que no necesitan de la ciencia y de la tecnología ni de la inversión pública para desplegarse, suelen tratar de convencer a las personas que en realidad el ascenso social se consigue exclusivamente a partir del esfuerzo individual, bajándole el precio a lo que estamos haciendo hoy acá, a las políticas públicas, a las políticas de distribución del excedente, a las políticas de inclusión social. Y entonces plantean todo como si se limitara al esfuerzo personal de cada uno y el Estado no tuviese nada que hacer. Sin embargo, en esos proyectos, incluso en nuestra ciudad, se da el absurdo que personas que se esfuerzan mucho y que tienen mucho mérito, como las enfermeras y los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires, algunos de ellos licenciados en economía, licenciados en enfermería, con títulos de grado, no consiguen el reconocimiento como profesionales de la salud. O sea, mientras hablamos de meritocracia, en realidad construimos un modelo de ciudadano que se basa exclusivamente en lo individual y que se legitima a partir del privilegio. El modelo progresista que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón parte de la base de entender que el desarrollo de una sociedad se da a partir de la combinación de las dos cosas, del esfuerzo y del mérito personal y de la presencia y el sacrificio de un Estado que invierte en función de los intereses sociales. Para nosotros, la ciencia y la tecnología y el científico y la científica son parte de lo que consideramos que es una asociación estratégica entre los poderes de la sociedad y el esfuerzo personal de cada una de nosotras y de nosotros. Es este círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo a partir de la idea de libertad compartida, que es lo que verdaderamente estamos discutiendo cada vez que decidimos en dónde poner los recursos de los contribuyentes para potenciar determinada política pública. Ya todos sabemos que en la Argentina se discuten cíclicamente y de manera pendular estos modelos. En algún momento soñamos con que algunos cambios podían ser irreversibles y nos equivocamos también. Los cambios no siempre son irreversibles. Los cambios para
para que sedimenten y formen parte de nuestra cultura y nuestra identidad, tienen que ser asumidos por los pueblos. Y yo creo que hay una responsabilidad de parte de quienes hacen ciencia. Yo provengo de las ciencias sociales, siempre los de las ciencias duras nos ponen a los de las ciencias sociales por ahí en un escalón distinto, digamos, no vamos a decir inferior, pero los que trabajamos en la construcción del conocimiento y los que trabajamos fundamentalmente en la construcción del conocimiento entendiendo que la producción del conocimiento no nos beneficia a nosotros individualmente, sino beneficia a la humanidad. Tenemos la responsabilidad de dar el debate cultural para poder asumir definitivamente como un paradigma argentino, nacional, la idea de que el esfuerzo, la ciencia y la tecnología y fundamentalmente la relación virtuosa entre el Estado y el sector privado tienen que ser definitivamente el punto de apoyo para el crecimiento y el desarrollo definitivo de nuestro país. No puede ser que cada 4 años volvamos a discutir si es necesario o no es necesario que haya una inversión importante en esta área. No puede ser que cada 4 años volvamos a discutir si efectivamente el esfuerzo en la investigación y en el desarrollo le corresponde solamente al sector privado o le corresponde solamente al sector público. Tiene que saldarse definitivamente esta discusión. Y yo creo que quienes tenemos y quienes tuvimos el privilegio de haber estudiado en la universidad pública, tenemos la responsabilidad social también de construir el consenso suficiente para que las próximas generaciones sepan que en la Argentina estos derechos están garantizados, porque será la única forma verdaderamente de garantizar que los beneficios del crecimiento le lleguen a todas las argentinas y a los argentinos. No se puede ser libre sin la educación, no se puede ser libre sin el conocimiento. Y si no hacemos una inversión ahora y no garantizamos en serio que esta inversión se sostenga en el tiempo porque se asume como propia por todas las argentinas y los argentinos, no vamos a poderle garantizar el futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo creo francamente que en esta oportunidad, en el proyecto de país que tenemos, en la vida que queremos y que soñamos, está esta necesidad. Y estoy seguro, te quiero agradecer mucho, Juanpi, le quiero agradecer mucho, ministro, por haberme invitado acá, porque estoy seguro que desde este lugar se va a empezar a dar esa batalla cultural para que los próximos ministros y los próximos jefes de gabinete puedan construir sobre lo que ustedes construyeron. En esa dirección vamos. Gracias. Dirigirá la palabra en este momento el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Roberto Carlos Salvarezza. Buenas tardes a todos y todas. Cuántas cosas, ¿no?, que se han dicho en torno a un programa de fortalecimiento de los organismos de ciencia y técnica. ¿Cuánto hay detrás de esto, no? Hablamos de políticas públicas, de cómo se construyen, se habló de modelo de país, hablamos de aquellos que defendimos el sistema de ciencia. Me parece que hay muchos conceptos que se ponen detrás de estas palabras, fortalecer los organismos de ciencia y tecnología de nuestro país. En un mundo donde no se discute que el conocimiento es la clave para el desarrollo y el bienestar de las sociedades. No se discute en ningún lado, está aceptado. Hoy en día estamos en el siglo en el cual los desarrollos científicos dan soberanía y los desarrollos científicos dan sustento al bienestar de las sociedades. Es la gran discusión, es la gran disputa, el conocimiento, apoderarse del conocimiento. Yo creo que esta situación de los modelos neoliberales en la Argentina y su reflejo en la ciencia y en la tecnología, en esas políticas que se implementan, reflejan también una mentalidad que subyace en este sector, diría, este sector de la sociedad que de alguna manera no reconoce a nuestro país como un país capaz de ser parte competitiva de este mundo que nos rodea, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera podemos entender lo que sucedió, por ejemplo, en los 4 años de Mauricio Macri? Es difícil, ¿no? Ustedes se acuerdan, Argentina tiene que ser Australia, Argentina tiene que ser Israel, tenemos que ir a la innovación, a los emprendedores. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con el conocimiento? Caminaron en el camino totalmente opuesto, fueron en la dirección inversa.
Nosotros en el año 2015 teníamos una inversión del 0,65% del PBI en ciencia y tecnología. Después de 4 años terminamos en el 0,46%. Ahora, ¿qué país desarrollado desinvierte en ciencia y tecnología? Cuando nuestro país necesita incrementar, cuando la inversión real en porcentaje del PBI de los países desarrollados está por encima del 2%. ¿Por qué teníamos que desandar ese camino? Que había sido construido laboriosamente en los 10 años, 12 años de Néstor y Cristina, donde pasamos a aumentar en forma muy importante la inversión que se hizo en el país. ¿A qué país desarrollado se le ocurre maltratar a los investigadores, despedirlos, como ocurrió en estos 4 años que sucedió? ¿No se acuerdan? Ahí con Cachorro, cuando nos encontramos en la puerta del INTI para defender los 250 despidos. O la gente que se echó en agricultura familiar, la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Por qué tanta destrucción del sistema de ciencia y tecnología? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de eso? Evidentemente lo que hay detrás de eso es una mentalidad que no es la del neoliberalismo de los países desarrollados, es otro neoliberalismo, es un neoliberalismo periférico que condena a la Argentina al subdesarrollo, que condena a la Argentina a ser un país que cumple una función determinada en el concierto de los países y no es justamente el rol que hace al desarrollo de nuestra sociedad. Construimos países para 20 millones de argentinos cuando necesitamos incluirlos estos 45 millones que tenemos de argentinos. Creo que esta es la reflexión que hay que tener detrás de esta discusión. Discutimos mucho más que ciencia y tecnología. Me parece que eso es lo importante de llevarnos de este plan de fortalecimiento. Quería comentarles finalmente que el gobierno que asume en el 2019 con Alberto Fernández, desde un principio acompañó la reconstrucción de este sistema. La acompañó con hechos concretos. Recuerdo por allá por febrero cuando le presentamos a Santiago la propuesta de volver a duplicar los ingresos al CONICET, que era un disparate lo que se había hecho, que teníamos que fortalecer esta área. Le pedimos apoyo para los subsidios, hablamos con Raúl Rigo sobre el tema que nos acompañó también. Empezamos un camino de reconstrucción del sistema de ciencia, porque sabemos lo importante que es, sabemos que es llave para el desarrollo de nuestro país. Y también 2 leyes que se promulgaron, la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que da previsibilidad a la inversión del Estado, para llegar al final de esta década con 4 veces más de lo que hoy se invierte en ciencia. La Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, para, como decía compañero Santoro, que vamos a no solo propiciar la inversión del Estado, sino también vamos a propiciar la inversión del sector privado. Ambos tienen que trabajar en forma cooperativa para que nuestro país desarrolle algo que tenemos los argentinos. Siempre hablamos de ventajas comparativas y pensamos en los cereales, en vaca muerta. Tenemos otra ventaja comparativa y son los recursos humanos. Y son esos recursos humanos los que hoy estamos apoyando con este plan. Así que, de mi parte, agradecer a todo el equipo que estuvo trabajando aquí, a Pablo, a Boyero, a todo el equipo de Ana, al equipo del Ministerio y sobre todo a todos los directores de estos organismos que tanto han sufrido, que han sido vapuleados durante muchos años y que hoy tratamos de poner en un sendero que sea irreversible. Y tratar de que este concepto, de que la ciencia y la tecnología son la clave para el desarrollo de nuestro país. Aprovechémoslo. Muchas gracias a todos. Para cerrar este acto, los invitamos a escuchar al señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Santiago Cafiero. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes a todos. Juan Pablo, contaste, tanto Ana como vos contaron en detalle toda esta idea, que era un sueño, de contar con un sistema científico y tecnológico nacional que tenga una mirada específica, que tenga proyectos específicos,
pero que tenga también un sentido común, una idea de desarrollo, de aplicar ese sistema científico y tecnológico nacional a una agenda de desarrollo que se tiene que desplegar. Agradecerte, Roberto, a vos también por realmente tu testimonio, el testimonio de un ministro de Ciencia y Tecnología que le tocó la noble tarea de volver a reconstruir el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque Roberto no lo dijo, pero en ese tiempo que se describió no había Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre otras cosas que se había degradado la ciencia y la tecnología, pero también el ministerio. Y no era una cuestión semántica, no era una cuestión de ego dirigencial. Se había desfinanciado la ciencia y la tecnología. Eso es lo que había sucedido. Y le tocó a Roberto, bueno, asumir ese desafío de reconstruir confianza en tecnólogos, tecnólogas, científicos, científicas, que vuelvan a creer en un gobierno, que vuelvan a creer en un modelo de país que tenía toda la vocación y tiene toda la voluntad de ponerse de pie y donde la ciencia y la tecnología es central para ese modelo de desarrollo. Le tocó a Roberto ser parte de la discusión presupuestaria. Yo les cuento una cosa, el Gobierno Nacional, por instrucción y la determinación del presidente, Alberto Fernández, lo que hizo fue poner en eje nuevamente al enclave científico y tecnológico. Pero esto no fue en palabras. A veces la ciencia y la tecnología están en los discursos de muchos, en los decretos de pocos y en los presupuestos de nadie. Y esto no fue así. 3.500 millones de pesos se invirtieron en el sistema. Se aumentó el presupuesto entre el 2019, el presupuesto del 2019 y el presupuesto 2021, el primer presupuesto de la gestión, se aumentó 160%. Eso es apostar a la ciencia y la tecnología. Eso es apostar a los tecnólogos, las tecnólogas. Eso es apostar a nuestro sistema. Agradecerle a Leandro. Leandro, vos hiciste una descripción magnífica, magnífica, del modelo de desarrollo que la Argentina está soñando, está pidiendo, y sobre todo lo caracterizaste muy bien, el rol del Estado en ese modelo de desarrollo. Agradecer tus palabras y tu vocación, ahora con un desafío político importante, representar a muchos porteños y porteñas, hombres y mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, que anhelan con llevar al Congreso propuestas que tengan esa iniciativa, que tengan esa marca. ¿Y cuál es la marca? Donde el Estado sea y cumpla un rol importante. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, vos lo sabés muy bien, Leandro, lo has recorrido, cada una de las áreas de gestión, pero principalmente también las áreas de ciencia y tecnología que están enclavadas aquí en la Ciudad de Buenos Aires y la potencia que tiene la ciudad. La potencia que tiene la ciudad para avanzar, para ser esa punta de lanza tan necesaria para que la ciencia y la tecnología ocupe un rol preponderante en un modelo de desarrollo productivo con inclusión social. Nosotros somos parte de un gobierno que ustedes lo saben muy bien. Apenas llegamos, empezamos una tarea de reconstruir un nuevo mapa del Estado, de reconstruir el Estado para buscar recuperarnos de esa crisis de balanza de pago, de esa crisis de recesión económica, de esa crisis tan angustiante, social y política que había en la Argentina. Y a poco tiempo que empezábamos a transitar vino otra crisis, esta doble crisis. La crisis del gobierno anterior, se le sumó la crisis de la pandemia. Ante dos crisis era muy difícil vislumbrar un horizonte con esperanza, pero con mucha determinación, con mucha rebeldía, la rebeldía que a veces nosotros destacamos de industriales, de pymes argentinos y argentinas que resistieron los embates de un modelo económico que
solo se vinculaba con la alta financiarización de la economía y que descuidaba a la producción y el empleo. Sin embargo, a partir de esa resistencia es que nosotros tuvimos, con la producción de esas pymes, tuvimos soberanía de insumos en Argentina cuando tuvimos que lidiar y pelear contra la pandemia. Muchos de los barbijos que están hoy acá, muchas de las herramientas con las que los héroes y heroínas de nuestro tiempo, los enfermeros y las enfermeras, como bien decís, Leandro, lidian permanentemente contra la pandemia. Muchos de esos insumos, la gran mayoría de esos insumos se hacen aquí en Argentina. Y fueron parte de esa rebeldía, de la rebeldía de esos empresarios pymes que no bajaron los brazos y que estuvieron ahí. Y cuando se tuvieron que reconvertir sus líneas de producción, lo hicieron en pos de garantizar los insumos para un país que tenía que pelear contra la pandemia el año pasado y no estaba preparado. No estaba preparado el sistema de salud, que venía de 25% de financiamiento. No estaba preparado tampoco la infraestructura hospitalaria, los respiradores. Y tampoco estaba preparado desde el punto de vista de la agregación de valor y desde el punto de vista de la creación a partir del conocimiento de nuevos productos y que era parte de lo que la rebeldía de los científicos y científicas de nuestro país también aportaron. Ustedes saben bien que todo el desarrollo de tratamientos, el desarrollo de testeos, el desarrollo de los barbijos, distintos desarrollos que se hicieron desde nuestro sistema científico y tecnológico se aplicaron y se aplican hoy para el tratamiento de la pandemia. Esa rebeldía que destacó Roberto es parte de lo que hoy nos permite tener un horizonte distinto. Hoy nosotros podemos pensar en salir adelante a partir del esfuerzo de los argentinos y las argentinas, a partir del esfuerzo y el aporte del sistema de ciencia de la Argentina. Hoy nosotros ya estamos transitando la recuperación de una parte de la crisis, de una de las crisis, de la crisis de la pandemia. Ya estamos transitando la recuperación del empleo, estamos transitando la recuperación de la producción, estamos transitando la recuperación ya con niveles superiores al 2018 de la industria. Como ustedes vieron, la actividad industrial el último mes ya creció 10%, está por encima de mayo del 2018, es decir, ya superamos la pandemia y ya estamos superando la recesión macrista. Y atrás de la industria tiene que ir acoplándose y avanzando otros sectores. Lo veo a Tristán acá, el sector de las industrias culturales. Tanto hicimos para sostener políticas públicas o para diseñar políticas públicas que sostengan el sistema. Bueno, eso ahora tiene que rotar, como lo hizo la industria. La industria pudo rotar la política de asistencia en política de promoción. Ayer el presidente disponía de la asistencia al trabajo y la producción, del ATP. Ayer el presidente disponía del IFE. Y hoy, sin embargo, esos recursos se aplican a bajar las tasas a crédito productivo, para encender las máquinas y generar empleo de calidad. Eso está pasando en el resto de las ramas productivas de la Argentina. Y eso es lo que nosotros tenemos que continuar con mucha esperanza y con mucha expectativa, continuar esa senda de recuperación. Recuperarnos de la crisis de la pandemia para después recuperarnos de la crisis del macrismo. Ese tiene que ser el desafío. Aquí hoy, dando muestra y testimonio de que la Argentina que viene tiene que tener una firme convicción sobre hacia dónde va su sistema de ciencia, cuál va a ser el aporte que va a tener en esta nueva instancia, en este nuevo tiempo, en esta nueva era, donde la Argentina lo que busca es sostenidamente tener un modelo de desarrollo productivo con inclusión social o con justicia social.
como decimos los peronistas. Ese es el desafío que tenemos por delante. Ese es el desafío que encarna el presidente. Ese es el desafío que tenemos nosotros. Volcar a la ciencia, como decía Roberto, la ciencia para que haya crecimiento y la tecnología para que haya igualdad de oportunidades. La accesibilidad tecnológica hemos visto que es la que genera las posibilidades en todo el territorio nacional. Para que haya justicia social tiene que haber acceso a la tecnología. Y para que haya acceso a la tecnología tenemos que tener un desarrollo científico y tecnológico que así lo permita. Ese es el desafío que tenemos por delante para recuperar, entre otras cosas, la vida que queremos. Muchas gracias. Concluidas las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Santiago Cafiero, damos por concluida la presentación del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los organismos de ciencia y tecnología de la Administración Pública Nacional. A todos, muchísimas gracias por vuestra participación, que tengan una excelente jornada y hasta siempre.